Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones civiles de Tlaxcala y Tabasco que preveían la pérdida de la patria potestad en casos de alienación parental y feminicidio. Reforma que elimina efectos generales en suspensiones podría afectar la defensa de derechos colectivos, advirtió el ministro Javier Lainez. La ministra Ríos Farjat llamó a utilizar el derecho como herramienta de transformación social. Juzgado de Distrito concedió suspensión temporal para evitar que migrantes sean desalojados sin su consentimiento de campamento en Vallejo. En la última semana de abril, el Pleno de Ministros analizó diversos asuntos relacionados con los estados de Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, además de uno relacionado con sentencias internacionales. Esta semana, el Pleno de la Corte determinó que no existen obligaciones inmediatas que cumplir por parte del Poder Judicial Federal en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra el Estado mexicano. Al resolver un expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales, explicó que su actuación depende de que el Ministerio Público concluya las investigaciones sobre la tortura que sufrieron 11 mujeres durante las manifestaciones de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco para que se deslinden responsabilidades. En tanto que el eventual juzgamiento y sanción de los responsables por los referidos actos de tortura constituye un deber condicionado al cumplimiento de un deber preliminar, es decir, la obligación de juzgar a cargo del Poder Judicial está supeditada al resultado de tales investigaciones. Precisamente en que para mí se desprende otra obligación que ahorita en cuanto a la investigación con relación a aquellos funcionarios que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y violencia institucional en perjuicio de las 11 mujeres. En otro asunto, el Pleno determinó sobreseer una acción de inconstitucionalidad en la que pedía invalidar el artículo 20 bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que definía la inteligencia artificial y que establecía su uso como agravante en la comisión de todos los delitos previstos en dicho código, aumentando hasta en una mitad las penas correspondientes. El martes, el Pleno invalidó el párrafo cuarto del artículo 168 ter del Código Civil del Estado de Tlaxcala, que preveía la pérdida de la patria potestad como consecuencia del despliegue de la conducta de alienación parental, misma que se consideraba como una forma de violencia familiar. El Pleno determinó invalidar la norma porque no permitía al juzgador imponer de manera gradual la sanción conforme a las características de cada caso. En ese contexto, la conclusión es que se estima desproporcionada la sanción de pérdida de patria potestad a consecuencia de la alienación parental, en detrimento de los derechos del menor a vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores. El Pleno también invalidó el párrafo segundo del artículo 425 del Código Civil de Tabasco, que establecía que el hecho de que un padre intente o cometa feminicidio tendría como consecuencia la limitación, suspensión o pérdida de la convivencia o patria potestad de los abuelos. Explicó que si bien existe temor de que los infantes convivan con la familia del agresor de su madre, la disposición afectaba los derechos de quienes no cometieron la conducta sancionada. Es decir, no se trata de un supuesto en donde los padres o las madres simplemente resienten de manera indirecta las consecuencias o impactos de la pena impuesta a sus hijos, sino que directamente reciben una sanción que restringe sus derechos por la conducta de aquellos.
La Corte también resolvió 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional, en los que confirmó las resoluciones del extinto INAI, en las que ordenó entregar la información con el estado de fuerza de las corporaciones policíacas preventivas estatales y con los estados operativos del Sistema Eléctrico Nacional. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala resolvió un amparo indirecto relacionado con el derecho a la salud de las personas con VIH-Sida. La primera sala de la Corte determinó que la omisión de las autoridades del sector salud de establecer un protocolo que regule la transferencia de los pacientes que viven con VIH-Sida de una institución de salud a otra, en el que se tomen en cuenta sus necesidades específicas, transgrede su derecho a la salud. Además de que la falta de acceso a mecanismos efectivos de seguridad social limita significativamente el ejercicio de este derecho. Lo anterior al resolver un amparo indirecto promovido por una persona a quien en 2016 fue diagnosticado con VIH. Acudió al Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del INER para recibir atención médica y tratamiento antirretroviral. Para ello se incorporó al entonces Seguro Popular. A partir de 2021 fue inscrito al ISSSTE por su empleo y el INER le notificó que únicamente podían proporcionar el tratamiento en forma gratuita a quienes no cuentan con servicios de seguridad social. Al promover un amparo, un juzgado de distrito sobreseyó el juicio respecto de la omisión reclamada. En contra de esta decisión, la persona quejosa interpuso recurso de revisión. El tribunal colegiado revocó el sobreseimiento y remitió el asunto a la Suprema Corte. La primera sala concedió el amparo solicitado para que dentro del ámbito de sus respectivas facultades y de manera coordinada, las autoridades administrativas en un plazo de 180 días emitan un protocolo que regule la transferencia de los pacientes que viven con VIH-Sida entre las instituciones que brindan servicios de salud en el país. Asimismo, la sala instruyó que con el objetivo de garantizar el pleno derecho a la salud del quejoso, durante el tiempo que transcurre entre la notificación de la ejecutoria de amparo y el momento en que se emite el protocolo para la transferencia de pacientes, se brinde la atención médica integral requerida por el solicitante de amparo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. El Pleno de la Corte invalidó diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Durango, entre ellas el artículo 97, que facultaba a la Secretaría de Finanzas proponer al Ejecutivo local la extinción del Archivo General cuando dejara de cumplir con los fines para el que fue creado, pues su implementación es un mandato previsto en la Constitución Federal y por lo tanto no depende de la libertad configurativa del Congreso local. También invalidó el artículo 111, fracción cuarta, por resultar discriminatorio al establecer como requisitos para ser titular del Archivo General no haber sido sentenciado por delito patrimonial o inhabilitado para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público. Además de los artículos 117, 118 y 119 que creaban un sistema de responsabilidades administrativas, lo que contraviene el artículo 109 constitucional y el esquema de responsabilidades previsto en la Ley General en la materia. La segunda sala estableció que las personas juzgadoras, cuando estudien casos en los que se reclama el despido de una persona trabajadora por violencia sexual en contra de infantes y adolescentes, la autoridad laboral deberá atender el interés superior de la infancia, emplear la perspectiva de género y, en caso de que las pruebas resulten insuficientes, allegarse los elementos probatorios necesarios a la brevedad. Además, debe brindar acompañamiento a las víctimas de un posible abuso sexual, reconocer que la participación del infante puede ser necesaria, pero no puede llevarse a cabo contra su voluntad y su participación debe ser acorde a su edad, madurez y juicio, evitando toda conducta que pueda revictimizarla. En estos casos, el Tribunal del Conocimiento debe ordenar pruebas para mejor proveer, especialmente cuando involucra el cese de una persona trabajadora por la denuncia de un infante ante actos de connotación sexual. En más temas, el ministro Javier Lainez Potisek lamentó que las recientes restricciones a la ley de amparo podrían afectar la defensa de los derechos colectivos.
Las recientes reformas legales y constitucionales que prohíben a las personas juzgadoras emitir resoluciones con efectos generales en materia de leyes es un retroceso que podría impedir la protección de derechos colectivos, sobre todo en materia ecológica y cultural. Así lo aseguró el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, durante la presentación del libro Las medidas cautelares en el juicio de amparo del ex magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Señaló que en los últimos años las y los juzgadores tuvieron en el juicio de amparo una herramienta fundamental de protección con figuras tan importantes como la ponderación, el interés legítimo y las medidas cautelares. Con todas estas nuevas figuras que nos permitieron ir más allá de lo que se venía haciendo en materia de justicia y bueno, ahora viene el cuestionamiento. Está bien que haya polémica, pero bueno, este cuestionamiento a ciertas medidas o incluso yo diría cierta regresión, porque la reforma a la ley de amparo que prohíbe toda resolución con efectos generales en materia de leyes, pues no toma en cuenta que, por ejemplo, en estos derechos, esa es mi preocupación ahorita actual, en todos estos derechos y en todos los asuntos que la Corte vio en materia ecológica, en materia cultural, pues hoy en día, pues mi temor es que desde el juez pues tenga que decir, pues tienes razón, pero yo no puedo ampliar. El autor de la obra destacó la importancia de las medidas cautelares, sobre todo la suspensión en el amparo, que permite mantener la materia del juicio y el derecho involucrado. La suspensión o la posibilidad de paralizar un acto no necesariamente es un derecho adjetivo. Estamos en presencia de verdad de un derecho sustantivo que deriva del derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a una tutela cautelar, a una tutela cautelar que de la cual podemos derivar el derecho a una tutela judicial efectiva. En ese sentido, si las medidas cautelares, repito, no tuvieran esta eficacia, difícilmente podríamos hablar de que el Poder Judicial y el juicio de amparo propiamente dicho pudiera tener estos efectos de protección de derechos fundamentales. Señaló que el reto está en buscar los mecanismos interpretativos para que las medidas cautelares no pierdan su eficacia y con ello la protección de los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a una pausa. Al regresar, la prisión preventiva ha impedido que el sistema penal acusatorio desarrolle todo su potencial. Ya estamos de regreso con más noticias. La ministra Margarita Ríos Farjat habló de la importancia del derecho como factor de cambio. Es necesario inspirar a las juventudes e infancias como agentes de cambio en México, con el fin de que creen mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones. Fue el mensaje que compartió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, al presentar el libro y cuento Guardianes de la Dignidad. La abogacía no ha logrado crear un espacio de optimismo donde se vea que hay creatividad, buena fe, creación. No se ven ahí los chavos. Ahí estamos mal en la abogacía. O sea, necesitamos, tienen espacio de crear un mundo mejor, pero no ven que lo estamos creando. Entonces no quieren estudiar derecho. La ministra destacó que el derecho es una herramienta de transformación social y ejemplo de ello es el conjunto de jurisprudencias relativas a derechos de la infancia que la Suprema Corte acaba de emitir, entre las que destacó la determinación de la primera sala sobre delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en México, mismos que son imprescriptibles. ¿Cómo le hacemos si no tratamos de ser empáticos con las víctimas? ¿Y cuál es la principal empatía para una víctima menor de edad que vive un abuso semejante? Y saber que tiene derecho al tiempo. Tiene derecho al tiempo, a procesarlo, a saber, a pensar, a ver. El libro narra historias de justicia obtenidas por alumnas y alumnos de una escuela primaria en San Luis Potosí,
que acompañados por las organizaciones Perteneces y Toma tu Remo, lograron a través de cartas, dibujos y una demanda de amparo la reconstrucción de su escuela para estudiar en condiciones dignas, pues además del deterioro físico, no contaban con agua. ¿Cómo se enfrentaron los niños a ir viendo, o sea, que iban al baño y encontraban moscas en el lugar donde iban a hacer sus necesidades? Pues una falta de respeto a los niños. El aprendizaje no es una cosa que sucede con un pizarrón y ya. Es todo el entorno, es la dignidad del entorno. Y este libro es una muestra que empodera a los niños, los sensibiliza de que tienen derecho a un espacio lindo y que ellos pueden participar en la creación de ese espacio lindo. El amparo fue concedido por la jueza sexta de distrito del Poder Judicial de la Federación, Araceli Rocío Hernández. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y especialistas llamaron a materializar los instrumentos jurídicos y avances jurisprudenciales con los que cuenta el país que protegen los derechos de las infancias y adolescencias. Los mecanismos especializados para la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos de justicia basados en jurisprudencia de la Suprema Corte permiten evitar su revictimización e impulsar su resiliencia. Así lo indicaron integrantes de poderes judiciales locales y de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia al participar en el segundo día de un foro organizado por la Suprema Corte en conjunto con la UNAM. De la experiencia que hemos adquirido, tenemos que cuando un proceso de justicia involucra a niños, niñas, adolescentes, de manera adecuada, podemos ayudar pues a formar su resiliencia. En el encuentro detallaron el funcionamiento de las salas de audiencia para personas en condición de vulnerabilidad y la sala especializada para la participación infantil y adolescente en materia familiar. Lamentaron que en los juzgados familiares llegan a estar presentes con mayor frecuencia niñas, niños y adolescentes, y son estos espacios los menos adaptados para su atención. Niños y niñas en los juzgados familiares siempre están presentes. Es el lugar en el que los niños y niñas más participan en el sistema de justicia. Y aunque ustedes no lo crean, en los juzgados familiares es el lugar donde menos se encuentran adaptados espacios para los niños y las niñas. Agregaron que el sistema de justicia, al estar construido desde una visión adultocéntrica, puede generar miedo a los niños y las niñas que están involucrados en procesos judiciales. De ahí la importancia de los mecanismos y buenas prácticas para acompañar su participación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El juzgado 10º de distrito otorgó una suspensión provisional para evitar el traslado forzoso de 91 migrantes que se encuentran en el campamento Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero. Los afectados acudieron a solicitar el apoyo de la Defensoría Pública Federal ante la amenaza de las autoridades de que serían desplazados. La medida establece que las autoridades no deberán llevar a cabo su traslado hasta que el ofrecimiento de alojamiento humanitario se realice de manera planificada mediante la instalación de albergues temporales en los que se respeten sus derechos. Aclaró que la suspensión no impide que las autoridades reubiquen a los migrantes, siempre que sea de manera planificada y voluntaria. La Defensoría Pública Federal ha realizado acciones de defensa de las personas migrantes contra los desalojos forzosos de campamentos, con el fin de que su reubicación se realice con pleno respeto a sus derechos y se brinden condiciones dignas de vida. También se brinda asesoría jurídica para que regularicen su situación, con el fin de que obtengan la condición de asilo y puedan gestionar su acceso a servicios y programas sociales. Y aumentar las penas por los delitos no es una solución para combatir la inseguridad y la violencia, consideró un especialista durante un curso de la Escuela Judicial. La prisión preventiva oficiosa se enmarca en un reciente populismo penal, afirmó el abogado y profesor especializado en derechos humanos, Luis Eliud Tapia Olivares, durante el curso de actualización en materia de prisión preventiva oficiosa de la Escuela Federal de Formación Judicial y bajo la temática
El dilema de la prisión preventiva oficiosa indicó que esta figura distorsiona al sistema penal. Pensábamos, ¿no?, que íbamos a tener el sistema penal más garantista del mundo, pero el hecho de que haya nacido con esta maldición el sistema penal no le permitió que tuviera todo su potencial, ¿no?, que desplegara todo su potencial. Dicho populismo penal, consideró, se manifiesta de muchas formas, pero la más recurrente es que tiene que haber nuevos tipos penales, lo que representa una conducta que genera un daño. Aparece un video en redes sociales donde alguna persona está agrediendo a un perrito o un gatito y entonces hay que revisar la pena. Y si la pena era 5 años, hay que ponerle 30, ¿no? Y esa es la respuesta, y eso nos hace entrar en una espiral que no se contiene y terminamos poniendo penas de 100 años, 200 años. Tapia Olivares señaló que ciertamente engrosar los códigos penales no funciona para combatir la inseguridad y la violencia, y que de eso no hay evidencia. Por ejemplo, añadió, el 24 de diciembre pasado se reformó la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, y ahora se volvió a hacer otra modificación en la materia apenas el pasado 25 de abril de este año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que el Seguro Social no es responsable solidario de las relaciones de trabajo surgidas con motivo de la celebración de contratos de prestación de servicios de guardería con particulares. Pues recordó que el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo establece que no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. De lo anterior se desprende que el Seguro Social no puede ser considerado beneficiario directo del servicio de guarderías, pues no implica un lucro económico directo, ni le genera ganancia alguna, sino que se establece en favor de la madre o padre asegurados en términos de la legislación aplicable. Precisó que si celebra un contrato de prestación de servicios con guardería con un particular que tiene el centro de cuidado y realiza el servicio con el personal que tiene empleado, no puede estimarse al Seguro Social como patrón al no participar en la contratación del personal de guardería. Tampoco provee el material y utensilios para la prestación del servicio. Además, no puede considerarse como responsable solidario, pues en el contrato que celebra se precisa que el Seguro Social no adquiere ninguna obligación de carácter laboral y que no puede ser considerado ni siquiera como patrón sustituto. En la Suprema Corte se presentó una recopilación de las resoluciones más destacadas de la Corte Interamericana en torno a la niñez y la adolescencia en la región. En el marco del Día de la Niñez, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte presentó una publicación en la que sistematiza los precedentes de la Corte Interamericana en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, los niños aparecen porque viven en derechos relacionales con los adultos y van a aparecer en muchas jurisprudencias de manera, digamos, subsidiaria, quizás no al centro, pero el cuaderno trata de rescatar esas secciones de los casos para ponerlos en su lugar en el desarrollo de la línea de precedentes. Y eso creo yo, humildemente, que es una buena contribución del cuaderno, porque si no uno podría decir son menos los casos, ¿no? Y creo que pues el mejor regalo que podemos hacer en esta conmemoración del Día de la Niñez en México es precisamente estudiar estos estándares, utilizar estos cuadernillos de la jurisprudencia interamericana, pero también los que tienen en relación con derechos de niñas, niños y adolescentes en la jurisprudencia mexicana. En la presentación de la obra, académicos y especialistas propusieron impulsar la participación de las infancias en temas de litigio estratégico, por ejemplo, en materia de justicia ambiental.
Esta cuestión es importante. Yo creo que ahí tenemos nosotros, como defensores de los derechos de los niños, que mejorar nuestra concepción del litigio estratégico para incluir más activamente a los niños como parte del diseño del litigio estratégico, de la solución de los casos, del cumplimiento de la sentencia, sin descuidar la protección que requieren. Señalaron que uno de los retos dentro del sistema jurisprudencial interamericano es el impulso de la protección de la autonomía de las infancias. Creo, en segundo lugar, que en general los casos de autonomía no han llegado todavía a la Corte, ¿no? O sea, las sentencias que uno va a ver tienen que ver mucho con proteger sus derechos, pero no son casos de autonomía. Agregaron que la publicación es una herramienta de apoyo para consultar los estándares y avances referentes a la defensa de derechos de la niñez, que será necesaria frente a la nueva configuración del Poder Judicial una vez concluida la elección judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, ordenó al Tribunal Superior de Justicia del Estado suspender las convivencias de un padre con su hija de 3 años. Esto con el fin de proteger a la madre de la menor y en atención al interés superior de la infancia, una vez que se aportaron elementos suficientes para demostrar la violencia física y psicológica que sufre la niña por parte de su padre. La suspensión momentánea de las convivencias es con el fin de que los magistrados de la sección de amparos mixta de la primera sala del Tribunal Superior de Morelos recaben las pruebas necesarias que demuestren que la pequeña está fuera de peligro. Y el Tribunal Electoral ordenó al Consejo General del INE pronunciarse sobre la solicitud que realizó un ciudadano para cancelar una candidatura a ministro de la Suprema Corte. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del INE dar respuesta a la solicitud que hizo un ciudadano para cancelar la candidatura de César Mario Gutiérrez Priego a ministro de la Suprema Corte por incumplir los requisitos de elegibilidad, específicamente sobre gozar de buena reputación. Por unanimidad, las y los magistrados revocaron la respuesta que había emitido el encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto, en el que determinó que el INE carece de competencia para cancelar candidaturas judiciales que fueron consideradas elegibles e idóneas por los comités de evaluación. Los integrantes de la Sala Superior establecieron que dicha autoridad carece de competencia para emitir ese tipo de respuestas, por lo que revocó la resolución impugnada y vinculó al Consejo General del INE para que se pronuncie sobre la solicitud de cancelación de la candidatura en su próxima sesión. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 1852 de este año se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la ejecutoria. En otro asunto, la Sala Superior revocó por mayoría de votos la sentencia del Tribunal Electoral de Campeche que confirmó la admisión de un procedimiento especial sancionador en contra del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, acusado de violencia política de género por parte de la gobernadora de dicha entidad, Laida Sansores. La magistrada Janine Otávara Malací propuso en su proyecto confirmar la resolución, sin embargo, 3 de las magistraturas votaron en contra y ordenaron al tribunal local emitir una nueva resolución. Resultan ser afirmaciones genéricas y subjetivas, pues no se establece un razonamiento lógico jurídico que lleve a establecer el por qué esos valores que se observan, esos principios, pueden causar una afectación a derechos político-electorales. En esa medida, yo estimo que debe considerarse fundado este argumento formal para el efecto de que el tribunal local se tenga que pronunciar de nueva cuenta, fundando y motivando su determinación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Llegamos al final de este semanario, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez, agradezco su atención y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.